Soy Carmen Avilés, profesora de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. En este vídeo quiero contarte qué otros ámbitos de innovación podremos encontrar en el curso de Trinnova de Naturaleza, Emprendimiento y Sostenibilidad. Recuerda que en los anteriores vídeos hemos ido desarrollando distintos aspectos con varios puntos en común. En todos ellos hemos estado viendo de qué manera podemos utilizar, por ejemplo, la certificación forestal para poder innovar. En este punto lo que nosotros vamos a hacer es obligaros de alguna manera a pensar fuera de la caja, a salir de vuestro ámbito, de vuestra zona de confort y empezar a desarrollar y a analizar qué otras fuentes de innovación podéis implementar en vuestro emprendimiento. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de que podemos innovar en ofrecer nuevos productos y servicios. Podemos innovar en nuestra propia cadena de valor, implementando nuevos procesos o mejorando los que ya tenemos. Podemos innovar también incluso en la organización, en cómo esas estructuras o cómo estamos estructurados y cómo nos relacionamos con los distintos stakeholders que nos rodean. Nosotros, en vídeos anteriores, hemos estado hablando de que podemos innovar analizando temas vinculados con las cadenas de valor, que puedan ser sostenibles, con el compliance, con el desarrollo de nuevos modelos de negocio o con la creación de plataformas de futuro. En definitiva, nosotros cuando hablamos de innovación, lo que estamos haciendo es que pensemos de alguna manera en dónde podemos cambiar de alguna forma para mejorar. Y podemos cambiar en aspectos vinculados con la conciencia, podemos incorporar nuevos valores a nuestra propia empresa y eso es innovar. Podemos incorporar nuevos negocios que sean más inclusivos, desarrollar aspectos vinculados con la igualdad, con el cambio climático, con las Smart Cities. En el sector vinculado con el medio ambiente, las Smart Cities están adquiriendo cada vez mayor importancia, por lo cual es un elemento que debemos analizar. Podemos vincularlo con aspectos relacionados con la economía circular, cómo podemos cerrar los ciclos de producción para emitir la menor cantidad de residuos, ya sea desde el punto de vista del diseño o ya sea desde el punto de vista de la recogida o la reutilización de esos residuos que estamos produciendo. Podemos innovar a través del fomento de un empleo de calidad, de lo que se llaman los green jobs, los trabajos decentes, y eso también es una innovación. Innovamos cuando realizamos alianzas que sean estratégicas, que sean diferenciales. Cuando incorporamos otros aspectos que son novedosos y transversales a nuestra propia empresa, por ejemplo, la inteligencia artificial o el Big Data. En definitiva, nosotros podemos desarrollar ámbitos de innovación pensando. Recordad, cuando hablamos, por ejemplo, de blockchain, que es una de las tecnologías de trazabilidad más novedosas en estos últimos años, ya en el sector forestal se ha incorporado, se ha creado una plataforma que incorpora el blockchain como vía para poder asegurar la trazabilidad de la madera, con lo cual estaríamos cumpliendo, por ejemplo, aspectos o facilitando aspectos vinculados con una certificación forestal o con un cumplimiento de una norma. Podemos diseñar productos y servicios sostenibles. Por ejemplo, en el ámbito de la bioeconomía forestal se están desarrollando nuevos textiles utilizando la madera. La viscosa se puede obtener a través de las fibras de madera, por lo cual, por un lado, podríamos analizar ese diseño de productos y servicios sostenibles desde el ámbito del consumidor, ofreciéndole nuevos productos que den un mejor servicio, más sostenible, pero también desde el momento en el que necesitamos establecer nuevos procedimientos. Podemos incorporar en este ámbito, por ejemplo, aspectos relacionados con biotecnología. Es cierto que es un elemento algo complejo, puesto que la biotecnología requiere de una manipulación genética de especies. Pero esta manipulación genética puede darnos fibras que puedan ser más resistentes, más utilizables, resilientes al cambio climático en el que estamos ahora mismo inmersos, etcétera, etcétera. Si nos centramos en las cadenas de valor sostenible, también podemos ver de qué manera colaborar y solucionar los problemas que tienen ahora mismo la sociedad. Recordemos que la sociedad ha pasado de ser una sociedad mixta, rural-urbana, para convertirse fundamentalmente en una sociedad urbana. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene grandes inconvenientes, puesto que se están dejando grandes zonas despobladas que tienen valor. Si somos capaces de describir, definir, identificar esas cadenas de valor sostenibles, podremos darle valor al mundo rural, fijar población en ese mundo, desarrollando modelos de negocio que den cobertura a las necesidades que tienen las personas que viven allí.
También podemos hacer modelos de negocio que estén vinculados con la investigación y realizar alianzas estratégicas entre emprendimientos, empresas y universidades o centros de investigación, de forma que la transmisión del conocimiento se haga a través de esa empresa que pone en valor la investigación realizada por los científicos. También se pueden crear plataformas de futuro. Ponemos aquí, por ejemplo, el Natural Capital Coalition. Es una coalición que pretende promover el capital natural como un valor fundamental para la sociedad actual. En definitiva, se nos abren muchas vías de innovación. Lo importante es que en esa innovación estés presente, que analices muy bien el entorno y que seas capaz de mejorar continuamente tus procesos, tus formas de actuar y de interrelacionarte con el entorno. Con este vídeo vamos a terminar el curso de emprendimiento. Esperemos que haya sido de tu interés y que te permita, de alguna manera, continuar con un emprendimiento sostenible. Eres un Trinover. Síguenos.